Muy buenas tardes, señores regidores, funcionarios y vecinos. Vamos a dar inicio a la sesión número 20 del presente año. Por favor, señora secretaria general, si lo hace. Señor alcalde Manuel Velarde de Letiane. Señor teniente alcalde Javier Bedoya de Negri. Presente. Señora regidora Rosario Alejandra Arenas Ramos. Señor regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Valle. Señora regidora Andrea Lananda Tintone, con licencia. Señora regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara. Señor regidor Johan Ramírez Chavarri. Señor regidor Oliver Tomás Alexander Star Preus. Presente. Señor regidor Javier Eduardo Paino Escarpati. Presente. Señor regidor Jaime Fernando Alba Arroyo. Presente. Tenemos quórum, señor alcalde. Con el tono de ley se inicia la sesión ordinaria convocada para tratar los puntos de agenda. Los señores regidores han recibido vía correo electrónico el texto del acta de la sesión ordinaria de Consejo número 18 de fecha 10 de agosto del 2016 a someterse a votación. Primero se va a votar por la dispensa de lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta número 18. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. A continuación procedemos a aprobar el contenido del acta número 18. Los señores regidores que tengan una observación a la misma, por favor, si lo hacen, manifestarla. Pasamos al voto. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Asimismo, se les ha enviado a los señores regidores vía correo electrónico el texto del acta de la sesión extraordinaria de Consejo número 19 de fecha 15 de agosto del 2016. A someterse a votación, primero se va a votar por la dispensa de la lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta número 19. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. A continuación procedemos a aprobar el contenido del acta número 19. Los señores regidores que tengan alguna observación a la misma, por favor, si no hacen manifestarla. Vamos al voto. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Señora secretaria general, sí va a dar cuenta del despacho. Señor alcalde, como temas de despacho tenemos la carta de fecha 24 de agosto del presente año presentada por el regidor Johan Ramírez Chavarri solicitando licencia por motivos personales y laborales por el periodo del 26 de agosto al 3 de septiembre del 2016. Se somete a votación para que se trate en el orden del día el tema antes citado. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad y pasa al orden del día. Señor alcalde, no tenemos más temas en el despacho. Pasamos a la estación de informes, por lo que la secretaria general tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, no tenemos informes. Pasamos a la estación de pedidos, por lo que la secretaria general tiene el uso de la palabra. Tampoco tenemos pedidos, señor alcalde. Pasamos al orden del día. Señor alcalde, como primer punto de orden del día tenemos el siguiente tema. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de un convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Isidro y la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco, que mediante oficio número 090-2016 MDSA LA ingresado con documento simple 0099116 de fecha 9 de mayo del 2016, la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, de la provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco, solicita la posibilidad de establecer un convenio marco de cooperación interinstitucional entre ambas municipalidades, el mismo que tiene como finalidad establecer un marco general de cooperación y coordinación entre ambas instituciones en los campos de desarrollo urbano, voluntariado y responsabilidad social.
que con las opiniones técnicas favorables emitidas por la Oficina de Planeamiento Urbano mediante memorándum 277-2016-0130-OPU-MSI, asimismo de la Gerencia de Desarrollo Humano con memorándum 501-2016-1500-GDH-MSI, y la opinión legal favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica emitida mediante informe número 0638-2016-0400-GAJ-MSI. La Gerencia Municipal mediante pase 2173-2016-0200-MSI eleva los actuados a Secretaría General para ponerlo en conocimiento de las comisiones respectivas. Que la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática, en reunión no presencial, de conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Interno del Consejo, los señores regidores tuvieron a la vista la documentación pertinente y con fecha 17 de agosto del 2016 emiten su dictamen en el que opinan y recomiendan aprobar el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de San Isidro y la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco, encargando a la Secretaría General de llevar el dictamen al Consejo para su aprobación. Los señores regidores que tengan algún comentario al respecto, por favor, levantar la mano para establecer un rol de intervenciones. No hay intervenciones, señor alcalde. Se somete a votación aprobar el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de San Isidro y la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco. Con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto, los señores regidores que estén a favor, aprobado por unanimidad. Señor alcalde, como segundo punto de orden del día tenemos la carta de fecha 24 de agosto del presente año presentada por el señor regidor Johan Ramírez Chávarri, solicitando la licencia por motivos personales y laborales por el periodo del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2016. Pasamos al voto. Se somete a votación otorgar licencia al señor regidor Johan Ramírez Chávarri por motivos personales y laborales para los días comprendidos del 26 de agosto al 3 de septiembre del 2016. Con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto, los señores regidores que estén a favor, aprobado por unanimidad. Señor alcalde, no hay más temas que tratar. Siendo las 18 horas con 7 minutos y habiéndose agotado la agenda, se levanta la sesión. Muchas gracias.